Está, Cecilia está presentando un mensaje de condolencias a los delegados de FARC y a las familias de Albeiro Suárez, integrante del partido FARC, asesinado hace unos días con su escolta, también excombatiente Jefferson Mandela, que el señor Suárez era dedicado a la reinserción y era muy conocido de numerosos actores nacionales e internacionales. Y inclusive el presidente de la República, Iván Duque, le había prometido una protección frente a las amenazas que el señor Suárez había denunciado. Entonces, muchos delegados de FARC se encuentran actualmente en la región del Meta, donde han tenido que ir de último momento para participar de los funerales, lo que puede explicar que tengan algunos problemas de conexión. Y justo después de nuestra conferencia se irán para el funeral del señor Suárez. Agradece entonces los dirigentes de FARC de haber mantenido este encuentro, en particular para hablar de los entresijos de las negociaciones que llevaron a cabo desde el 2012 y que se concluyeron en el 2016. Estamos hoy con un primer ponente, el señor Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, que fue el último comandante en jefe de la guerrilla y que hoy en día es presidente del partido FARC, creado con los acuerdos de paz. Agradece su presencia al señor Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, que hoy en día es diputado del partido FARC, el señor Rodrigo Granda, uno de los emisarios especiales de FARC durante la fase exploratoria secreta en 2012 y que hoy es delegado de la única comisión bipartita en Colombia que permite al gobierno de Iván Duque y a FARC de reunirse para hacerle seguimiento a la ejecución del acuerdo de paz. Le agradece la presencia al señor Pastor Alape, que hoy es responsable nacional de FARC para la reinserción social de los excombatientes a la ciudad colombiana, un gran programa. Y durante las negociaciones en La Habana, el señor Alape se encargó de numerosos temas, como el de la cuestión de la sustitución de cultivos ilícitos o el desminado del territorio. Por fin saluda la presencia de la señora Victoria Sandino, que hoy es senadora de FARC y que acaba de intentar, que intenta restablecer la paridad en nuestro panel, ya que lo sabemos, no se encuentra siempre en las negociaciones de paz y las resoluciones de conflictos armados. Y es este tema de género que le ocupó a la señora Sandino durante la fase de la guerrilla y las negociaciones de paz. También contamos con nosotros el señor Álvaro Leiva, un hombre político, antiguo ministro, miembro del Partido Conservador Colombiano. Desde los años 80 recorre a Colombia buscando soluciones al conflicto armado, especialmente con el ELN y las FARC, y es uno de los mediadores claves de las negociaciones de paz. Y nuestros invitados les explicarán por qué y cómo han querido comprometerse en la vía de la reconciliación y la reparación de las víctimas, la reinserción a la ciudad de los 13.000 antiguos combatientes de FARC. Les detallarán los cuadros confinados de reuniones privadas y secretas que permitieron a las dos partes encontrarse en seguridad, pero también la importancia del panorama internacional y de todos los embajadores y diplomatas que se comprometieron para que el diálogo sea posible. Entonces, les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Agradecemos a Ciencias Po por su invitación y permitir este espacio con expertos trabajando en temas relacionados a la construcción de paz, de la verdad
de la resolución de conflictos. Actualmente Colombia está atravesada por una fuerte polarización generada por la estigmatización que se fomenta desde el gobierno y su partido político. A la par que de manera sistemática se asesinan firmantes de la paz y líderes sociales que luchan por ella, en medio de una impunidad total y una total desfinanciación de la implementación de lo acordado. Paralelo a ello, crece la presión de la comunidad internacional pidiendo la implementación integral del acuerdo de paz. Pero yo los invito a volver donde empezó todo, hace un poco más de 8 años, el 23 de febrero del 2012, cuando inician los encuentros exploratorios en Cuba. Estábamos en guerra, nos estábamos matando entre las FARC-EP y el Estado colombiano desde hacía más de 50 años, cuando el Estado colombiano decidió bombardear las comunidades campesinas de Marquetalia, El Pato y Río Chiquito. Por eso, antes de iniciar un diálogo para arrancar con las conversaciones, se organizaron reuniones secretas de carácter exploratorio. A pesar del golpe tremendo fruto del asesinato de Alfonso Cano, como organización ya habíamos tomado la decisión de seguir en la vía que nos llevaría hasta la paz. Para esas reuniones secretas y de acercamiento, el presidente Juan Manuel Santos delega a su hermano, Enrique. Enrique debía asistir a los encuentros con los delegados, pero no se presenta. En cambio, atiende, por ejemplo, al embajador cubano. Las reuniones secretas se hacen inicialmente en Colombia. Rodrigo Granda, aquí presente, podrá hablar con más detalle de algunas de ellas, pues él fue uno de nuestros delegados para estas reuniones exploratorias. En este proceso de acercamiento y recordando que venimos de un profundo conflicto y que habíamos realizado esfuerzos previos sin mucho éxito, el primer paso fue superar la desconfianza. Es importante recordar que estábamos saliendo de la operación Jaque, una operación de infiltración y de la liberación de 15 secuestrados por militares con uso del emblema del 6CR. Habíamos perdido varias figuras emblemáticas en operaciones militares engañosas. El presidente Santos venía de ser el ministro de Defensa de Uribe y ya como presidente dirigió la operación que terminó con el asesinato de Alfonso Cano en condiciones que aún no están claras. Así que vivíamos en una desconfianza profunda. La razón de la desconfianza era simple: nos estábamos matando. No fue fácil superar ese gran problema inicial, pero logramos hacerlo gracias al apoyo y persistencia de Cuba y Venezuela. El papel de Hugo Chávez fue muy valioso. Nosotros nos movilizamos en aviones de Venezuela, nunca usamos aviones de las fuerzas militares colombianas. El país bolivariano nos garantizó la movilidad con confianza, pues era la única manera de transportar nuestra delegación de Colombia hasta Caracas y de allá hasta Cuba. Venezuela fue fundamental en el inicio del encuentro exploratorio porque nos apoyó logísticamente, pero también nos brindó un espacio de escucha y consejo cuando lo necesitábamos. Cuba y Venezuela crearon un ambiente de seguridad sin amenazas y eso nos permitió trabajar y dialogar con la otra parte. Ahora, la desconfianza fue cediendo lentamente. Por ejemplo, estando la delegación en Cuba, nosotros, las FARC-EP, hicimos la propuesta de hacer un registro gráfico, tomar fotos para guardar pruebas,
pero la delegación del gobierno siempre se opuso. Eso era evidencia del nivel de desconfianza. Cuba dio las garantías y nos brindó todas las atenciones. Cuba nos ofreció primero examen médico profundo a toda la delegación, algo muy valioso para nosotros, que hacía varios años no teníamos esa posibilidad de acceso a la tecnología médica. Nos brindó condiciones para estar en un lugar tranquilo, con posibilidades para trabajar, leer y consultar entre nosotros y recurrir a otras voces. Y vaya que necesitábamos leer y discutir, porque la idea que nos movía era que nada estaba acordado hasta que todo estaba acordado, pensando en asegurar los temas fundamentales antes de dar el siguiente paso. La misión del encuentro exploratorio era definir si existían condiciones, si era posible plantear el escenario de firmar un acuerdo que recogiera nuestro proyecto político y las necesidades más urgentes del país. La misión del encuentro exploratorio era preparar una agenda básica, preparar las condiciones del diálogo, la logística, las normas de funcionamiento y atender todas las necesidades que fueran surgiendo en la mesa del diálogo. Fueron 7 meses de trabajo intenso en el 2012, al final de los cuales se firmó un documento con las reglas de las negociaciones por venir. Durante este periodo, nuestra presencia en Cuba no era pública. Todo fue muy secreto, compartimentado y oculto. En esas reuniones fuimos definiendo la mecánica para el trabajo que vendría. Las reuniones eran en un salón de reunión en una casa prestada por Cuba. Cada delegación tenía unos tableros. Íbamos colocando las ideas en ellos. Los equipos trabajaban 3 días conjuntamente, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Luego venían 3 días de reflexión separadamente y se tomaba un descanso. Esta fue la dinámica durante 7 meses. Los cubanos, después de cada día de trabajo, cubrían los tableros para que quedara el trabajo allí. Lo tapaban para que nadie lo viera. Cada aspecto de la seguridad era importante. Nunca se descuidó nada y eso fue fundamental para el éxito de esta etapa. Durante las reuniones intercambiamos frente a diversos temas y los debates eran amplios y enriquecedores. Por ejemplo, nosotros llevamos la propuesta de la plataforma bolivariana aprobada en 1993 en la 8ª Conferencia Nacional de Guerrilleros. Los 10 puntos para la reconciliación nacional y la solución al conflicto, al igual que la agenda trabajada con el gobierno colombiano en las conversaciones del Caguán. La delegación del gobierno de entrada nos propuso fue la entrega de las armas y la desmovilización, es decir, que nos rindiéramos porque nosotros no teníamos futuro, a cambio prácticamente de nada sustancial. El 4 de octubre del 2012 se da el anuncio oficial, por un lado Timo y por otro lado Santos. A los pocos meses se da inicio a las negociaciones oficiales que terminarían en lo que conocemos hoy como el acuerdo final y representa la esperanza de miles de firmantes de paz y millones de colombianos que le apostaron a este proceso complejo, pero que exigió a las partes dedicación, paciencia y releer el país para plantear una salida política que sembrara las bases de una sociedad más justa. Para brindar detalles de estas negociaciones, después del periodo inicial de acercamiento y exploración, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en la construcción de paz y por sumarnos sus experiencias. Expreso también mi disposición en la medida de lo posible de responder a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Aquí. La palabra a Carlos Antonio Lozada, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos allá en Francia. Agradecerle a Ciencias PUC que nos permita
tener este diálogo con todos los participantes, que desde luego es una muy valiosa oportunidad para transmitir desde la visión de lo que es hoy en día el partido FARC, nacido de los acuerdos, lo que fue esa experiencia del proceso de diálogos y negociación que llevó a la terminación de un conflicto de más de 50 años en nuestro país. A mí me correspondió en desarrollo de los diálogos encabezar la subcomisión técnica del fin del conflicto, que fue creada por acuerdo de las partes para que construyera específicamente el acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Esta subcomisión tuvo la característica de estar integrada por excomandantes guerrilleros y también por militares activos de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Históricamente, nosotros siempre habíamos planteado que para lograr poner fin al conflicto en Colombia era necesario que los militares activos participaran directamente en la negociación, toda vez que en los intentos anteriores, desde el dentro de las Fuerzas Armadas, se había generado una resistencia y una oposición al avance de los diálogos de paz. Por eso para nosotros sí era muy claro que cualquier posibilidad de un acuerdo exitoso pasaba necesariamente por la participación de los militares activos en la mesa de conversaciones. Y por eso consideramos que este va a ser un aspecto definitivo y determinante en la culminación del proceso de La Habana con un acuerdo con el Estado colombiano. Lógicamente, el proceso que se hizo durante los inicios de las conversaciones, pues lo primero que yo destacaría es el hecho pues, del reconocimiento y el respeto mutuo que hubo entre las partes. Eso va a ser decisivo para que se genere un clima de confianza en ese proceso de construcción del acuerdo entre quienes habíamos estado enfrentados pues, en el campo de batalla. Tal vez los primeros dos aspectos sobre los cuales logramos un acuerdo, yo diría que casi de inmediato, en la primera conversación que tuvimos, es que íbamos a tratar de hacer un acuerdo entre colombianos para solucionar el conflicto armado interno nuestro, tratando de evitar obviamente la intervención de extranjeros pues, en lo que era propiamente la construcción del acuerdo, sin que esto signifique que no íbamos a recibir el apoyo, el acompañamiento y desde luego los aportes que diera la comunidad internacional. De hecho, antes de iniciar la construcción del acuerdo, estuvimos escuchando expertos y experiencias de lo que habían sido diálogos de paz, tanto exitosos como fracasados, para de alguna manera recoger elementos en lo que pudiera ser la construcción del acuerdo. La metodología y el otro elemento en el que inmediatamente nos pusimos de acuerdo es que cualquier mecanismo de verificación que tuviese el acuerdo debería ser un mecanismo tripartito. Este es seguramente para los expertos en estos temas de negociación de conflictos un elemento central, toda vez que es la primera vez que las Naciones Unidas participan en un mecanismo de verificación tripartito. Generalmente la historia de los conflictos y de los mecanismos de verificación registra que siempre han sido únicamente las Naciones Unidas o el actor internacional que acuerde las partes la verificación. Este acuerdo tuvo la particularidad de que fue conformado por integrantes de la fuerza pública, integrantes de la insurgencia y un equipo de la primera misión de verificación de las Naciones Unidas. En el transcurso del acuerdo, la metodología que utilizamos fue inicialmente hacer una especie de lluvia de ideas acerca de los elementos, los conceptos que debería desarrollar el acuerdo del cese al fuego y la dejación de las armas. De allí hicimos un listado de 54 conceptos de orden militar
que considerábamos tanto la fuerza pública como nosotros que deberían ir incorporados en ese acuerdo, y finalmente los agrupamos en 6 capítulos que corresponden a lo que es el cuerpo del acuerdo, una introducción donde se plantea en líneas generales el contenido del acuerdo, luego las reglas que regirían el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, el mecanismo de monitoreo específicamente con sus respectivos protocolos de funcionamiento, el punto 4, la adaptación de los dispositivos, que fue el aspecto que más tiempo nos demoró, puesto que implicaba ya iniciar prácticamente lo que sería el proceso de ubicación de la fuerza nuestra, en este caso de la insurgencia, en unas áreas escogidas para que allí se diera todo el proceso de cese al fuego y la dejación de las armas. Fue tal vez el punto más problemático, pues porque de alguna manera lo que se reflejara en la ubicación iba a ser como, por decirlo así, la fotografía del fin de la guerra. Nosotros iniciamos esa confrontación con el Estado siendo un destacamento de 48 campesinos en una comarca en el centro del país. Finalmente acordamos la ubicación en 26 zonas que en su momento se llamaron veredales transitorias de normalización. El punto 5 hace relación a las garantías de seguridad que se iban a dar durante ese proceso y a partir de allí, luego del fin del conflicto. En el capítulo 6 desarrollamos todo lo que sería la logística necesaria para la implementación del acuerdo, y en el punto 7 el procedimiento y los mecanismos para hacer la dejación de las armas. Al día de hoy en la implementación lo que podemos decir es que tal vez esta fue la parte del acuerdo que se cumplió de manera más regular. Actualmente, tal como lo señalaron al comienzo del evento, el tema de las garantías de seguridad, el Estado colombiano no ha tenido ni la voluntad política ni la capacidad para asumir el control de las zonas donde nosotros hacíamos presencia, y eso ha determinado un escalamiento enorme de lo que es la violencia que se vive en esos territorios, y desde luego el asesinato sistemático de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y la pérdida de la vida de 124 firmantes de la paz a manos de distintos grupos armados que siguen con el control del territorio en la medida en que el Estado no ha demostrado capacidad ni voluntad política para ejercer, digamos, el control territorial. Termino señalando que en medio del proceso de conversaciones fue muy importante el desescalamiento que se hizo del conflicto. En ese proceso iniciamos una experiencia piloto de desminado de una zona de manera conjunta sin que se hubiese firmado el acuerdo. Un hecho que me parece que es de destacar como algo importante a nivel de experiencia de la construcción de este tipo de acuerdos. Y igualmente se dieron casos como la retención de un general por una unidad nuestra, y igualmente de unos soldados, eso en medio de la confrontación, que fueron liberados de manera unilateral por voluntad nuestra, y que de alguna manera contribuyeron a generar condiciones para seguir avanzando y ganando confianza en el proceso de construcción del acuerdo en esta parte del cese al fuego y la dejación de las armas. Y finalmente la decisión y la voluntad política que tuvimos de no hacernos reclamos en la mesa por los hechos de la guerra que continuaban sucediendo en el territorio colombiano mientras nosotros estábamos dialogando en La Habana. Destaco dos hechos. Hubo un asalto que produjo una unidad de las FARC en el departamento del Cauca, donde murieron varios uniformados del Ejército Nacional, y que generó obviamente una situación compleja, pero sin embargo, digamos, se logró mantenerle el trabajo de la comisión técnica sin que existiera ningún tipo de reclamo a nivel, digamos, de los oficiales que estaban sentados con nosotros. Algunas semanas después también una unidad nuestra fue bombardeada, e igualmente el procedimiento y la actitud que asumimos fue de no trasladar esto que estaba sucediendo en el campo de batalla a la mesa de conversaciones, y eso de alguna manera permitió mantener el ambiente que se había ido construyendo. Finalmente, ya por una decisión política de la dirección,
nuestra, en una parte avanzada del proceso, tomamos la decisión de decretar un cese al fuego unilateral que de alguna manera comenzó a generar las condiciones para que el conflicto se fuera desescalando. Unos meses después el Estado colombiano respondió a esta decisión nuestra suspendiendo los bombardeos a los campamentos que fuesen ubicados, y de esa manera se fueron generando, digamos, condiciones para la culminación de lo que fue la confrontación armada ya y la construcción de este acuerdo que tenía específicamente esa tarea del cese al fuego bilateral y hostilidades definitivos y la dejación de las armas. Ese es básicamente el resumen que yo pudiera hacer de lo que el trabajo que me correspondió desarrollar en esta subcomisión técnica. Muchísimas gracias. Señor Álvaro Leiva, por favor. Bueno, primero quiero saludar a todos los que están participando en este evento y agradecer la invitación. Sí, sí, me están oyendo porque oigo como una interferencia. Je vous entends, Cécile, mais j'entends pas Álvaro. ¿Continúo? ¿Aló, me están oyendo? Sí, sí. Se escucha bien, doctor Leiva. Voy a leer un documento que preparé a solicitud de Cecil, que quería conocer un poco lo que yo iba a expresar. Y creo que es una síntesis porque se me ha hablado de 5 minutos. Dice así: difícil referirse en pocos minutos a un conflicto armado interno como el colombiano, que tras décadas de violencia interpartidista suma ya 56 años. Fue en 1964 que se crearon el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Si se acepta el año de 1936 como fecha de inicio de la confrontación sangrienta liberal conservadora, Partido Liberal, Partido Conservador, que son los partidos tradicionales en Colombia. Como lo sugieren algunos historiadores, los colombianos hemos estado en una confrontación sangrienta durante 84 años. En 1967 se crea el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1970 hace irrupción en el escenario nacional el movimiento 19 de abril, M19. Ya para esa fecha había hecho presencia, más concretamente en 1984, el movimiento armado Quintín Lame, grupo reivindicador de derechos indígenas. En 1982 había aparecido el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Súmese a todo lo anterior la presencia a lo ancho y largo del país de fuerzas paramilitares auspiciadas en más de los casos por el ejército y la policía, esta última altamente militarizada. Todo ello muestra de lo que ha sido la historia reciente de la República de Colombia, que en términos europeos es comparable por su duración con la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que tuvo lugar entre 1337 y 1453, que es un hito en la historia de la humanidad, cuya duración realmente fueron 116 años. Y en términos de crudeza ha sido totalmente despiadada. Asesinatos, descuartizamientos, secuestros, torturas, desaparecimientos, hornos crematorios, desplazamiento interno. Todo esto de poco conocimiento o casi nada por la opinión pública mundial, aunado por lo demás durante los últimos 4 lustros a la tragedia del narcotráfico. Colombia, primer productor y exportador mundial de cocaína. Imaginarán ustedes lo que pudo haber sucedido y sucede en términos de violaciones de derechos humanos en campos y ciudades regidas por un Estado cómplice, por acción y por omisión, responsable de lo acontecido en una geografía de 1.142.748 kilómetros cuadrados de superficie, ya próxima a sumar 50
millones de habitantes. No se ha podido establecer a ciencia cierta el número de muertos por razones del conflicto. Cientos de miles, sin embargo. La cifra de desaparecidos tampoco es calculable. Colombia sigue siendo hoy uno de los 3 países de mayor desplazamiento interno en el mundo. La razón del conflicto han sido todas las que se pudieran imaginar. Inicialmente la lucha por el poder político, liberal conservadora, pasando por la desigualdad social. Colombia, uno de los países de mayor concentración del ingreso, despojo de las tierras rural hasta el punto de tenerse una de las mayores concentraciones de tenencia de tierra del mundo, contrastes regionales en materia de repartición de ingresos cargados de problemas multiétnicos y multiculturales, ausencia de presencia del Estado en vastas zonas del país, centralización administrativa exagerada, injerencia provocadora en los asuntos internos de parte de intereses norteamericanos disfrazados de lucha mundial contra el narcotráfico. Distintos gobiernos llegaron a soluciones negociadas con varios grupos alzados en armas. Esto en épocas en que aún no había conciencia del valor universal de la justicia transicional. Pero en el transcurso del conflicto nacional se fueron perfilando requerimientos para solucionar conflictos externos e internos. García Sayán, en fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un gran jurista latinoamericano, peruano, García Sayán, impuso la decisión mediante voto concurrente, así se llama, en fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2000, año 2000, que dejó claro la prohibición tajante de amnistiar delitos de lesa humanidad y la obligación de investigar delitos de guerra y contra el derecho internacional humanitario, DIH, en el transcurso de un conflicto interno. Se pone de presente que mientras se desenvolvía el conflicto colombiano, hizo aparición el desarrollo de los derechos de las víctimas de conflictos bélicos como parte del derecho internacional de los derechos humanos, el Estatuto de Roma y la necesidad de juzgar a quienes habían violado los tipos penales incluidos en este último. Son los diálogos de paz del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón con las FARC-EP en La Habana, Cuba, los que ponen de presente que para lograr una paz estable y duradera había que atender todos los requerimientos exigidos por los textos internacionales sobre la materia. Se creó y acordó allí entonces por las partes signatarias del acuerdo de paz una solución denominada Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, del cual se derivó una jurisdicción especial para la paz de naturaleza sancionatoria restaurativa, en tanto que se prevaleciera la verdad, los derechos de las víctimas y la seguridad de la no repetición, todo ello cimentado en normas universales, tal como lo indica el texto del acuerdo firmado así, comillas, el Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales, derivado de lo establecido en la Carta de Naciones Unidas sobre la soberanía y libre autodeterminación de las naciones y de lo establecido en los principios del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Cierro comillas. En el entendido de que sin verdad desaparecería el sistema, el SIVJRNR, por lo que el mismo texto de paz, redactado por las FARC con el gobierno nacional, indica que, comillas, para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, cierro comillas. A lo que manifiesta seguidamente el mismo texto firmado por las FARC y el gobierno Santos, que aportar verdad plena significa relatar cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas
cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la reparación y la no repetición, cierro comillas. Todo lo anterior en el entendido de que, como lo ordena el mismo texto, todos los operadores del componente de justicia deberán interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo en cuenta como principio orientador que la paz, como derecho síntesis, es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de los demás derechos. Cabe resaltar que el Acuerdo de Paz de La Habana es hoy documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aceptado integralmente por esa corporación, lo que hace de la Jurisdicción Especial para la Paz un tribunal híbrido, como lo son el Tribunal Especial para Sierra Leone o los paneles especiales de DI para Timor-Leste o las cámaras extraordinarias de Camboya. Podría incluir otros ejemplos, como en el caso del Líbano. El acuerdo de paz colombiano fue depositado en el Consejo de Seguridad, acompañada por una declaración unilateral de Estado que obliga al Estado colombiano con la comunidad internacional toda a cumplir lo pactado, pacta sunt servanda, so pena de ser susceptible de responsabilidades y sanciones internacionales si llegara a incumplir. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene acreditada en Colombia una misión permanente de vigilancia de lo acordado que informa trimestralmente a esa entidad sobre el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, suscrito, entre otras, por los que nos están acompañando hoy en día en este ejercicio con CIASPO. Lo que quiero señalar, porque hasta ahí lo que yo he redactado, que le remití a Cecil, es que este es un acuerdo único en el mundo, único, no hay otro. Obviamente esto ha llevado a que haya intereses en muchísimas partes, comenzando por la Corte Penal Internacional. Todos y cada uno de los delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo a los americanos, en el momento en que el presidente Trump se opone a todo esto, aunando esfuerzos con el expresidente Uribe, que son enemigos de la paz en Colombia. Como la audiencia, tengo entendido, es una audiencia que le interesa este tema internacional. Es que se me ha señalado este tema para exponerlo, estas pocas líneas, tratando de hacer una síntesis. Y naturalmente estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes me formulen. Muchas gracias por haberme escuchado. Le agradezco mucho a don Álvaro Leiva y pregunta si puede hacer la presentación Pastor Alape, por favor. Gracias. No sé si me escuchan, por favor, les solicito me confirmen si mi audio se escucha. Yo lo estoy oyendo perfectamente bien, pero no lo estoy viendo. Bueno, no, porque estoy para ganar conectividad, doctor Leiva, no coloco la cámara. La conectividad aquí está un poco colapsada. Estamos en el municipio de Mesetas, en la zona del compañero Albeiro en el día de hoy. Y pues hemos llegado varias delegaciones de todo el país y eso ha hecho que la utilización de las comunicaciones se complique. Quiero saludar y agradecer a CIENSESPO por esta oportunidad para conversar sobre la necesidad del diálogo como instrumento fundamental para resolver
las conflictividades que desarticulan el tejido social de comunidades, de naciones, y dejando profundas heridas en la sociedad, desde los sentimientos hasta las capacidades productivas y los avances culturales y en la construcción de civilización. Nosotros no podemos hablar de soluciones políticas o de diálogo, negociaciones para reincorporar sectores excluidos de las sociedades y sobre todo en nuestro país, sin entender el ADN de FARC. El ADN de FARC es el diálogo, ha sido el diálogo y la búsqueda de la paz como una condición histórica de su caracterización política. Entonces crecimos, diríamos, esta generación que nos tocó asumir la dirección de la fuerza guerrillera, del movimiento, como una dirección o una comandancia, un liderazgo formado en ese ADN del diálogo y la búsqueda de la paz. Desde Marquetalia, en los inicios, siempre se recurrió a llamar a la sociedad colombiana al diálogo. En los años finales de los 70 se establecieron unos intentos de diálogo con el gobierno, en ese momento el gobierno de Turbay Ayala. Después llegamos con el gobierno de Belisario Betancur a firmar el acuerdo de paz o los acuerdos de paz de la Uribe, firmado aquí cerca de donde estamos hoy, aquí en el departamento del Meta, en el municipio de la Uribe. Ese fue un proceso que pues generó una gran expectativa en el país. Se frustró por el genocidio que se inicia contra el movimiento político que surge en ese proceso de diálogo y en ese proceso de implementar ese acuerdo, los acuerdos de la Uribe, que es la Unión Patriótica. El gobierno de Gaviria, establece constituyente y bombardea a la dirección central de la organización, al secretariado. Sin embargo, seguimos persistiendo tercamente en esa solución política y vamos a las negociaciones de Caracas y después en Tlaxcala, o de la Embajada de Venezuela en Bogotá, Carabobo Norte, Caracas y Tlaxcala. Un diálogo que se frustró y volvimos y diríamos a la carga de la argumentación política de la solución a los conflictos, de lo que llamamos la solución política en el gobierno de Andrés Pastrana, en lo que se conoció como las negociaciones del Caguán. Entran los actores internacionales, desarticulan este proceso o lo planifican de tal manera de alcanzar una ventaja estratégica en el conflicto a partir de la intervención fuerte de los Estados Unidos con el Plan Colombia y su versión concreta de la guerra, que era el Plan Patriotas. Después viene en ese mismo proceso hay unas negociaciones dirigidas al despeje de Florida y Pradera, dos municipios en el departamento del Valle, para resolver la situación de los prisioneros de guerra, de los prisioneros políticos que surgieron, digamos, en la dinámica de la confrontación. Hasta que llegamos a La Habana y en todo el proceso que se ha manifestado, firmamos el acuerdo.
Entonces, el diálogo partimos como el espacio de la negociación en que se encuentran dos proyectos o dos voluntades, diríamos, de la visión para resolver pues, las situaciones críticas de las comunidades, de la nación, de la sociedad. Y para ese diálogo nosotros partíamos con todo este ADN que manifiesto que nos ha caracterizado, en que nos formaron como líderes siempre en esa construcción, en ese debate de la solución política, pues ya era claro que teníamos que definir los objetivos del diálogo, a qué entramos en el diálogo. En nuestro caso, pues era avanzar la democracia, profundizar la democracia y garantizar la participación política de los sectores políticos excluidos de la nación y poder establecer una política que cobijara a los excluidos de este país. En ese proceso, lo primero fue desmontar la estrategia de los gobiernos de desconocer el conflicto y el derecho político, diríamos, el delito político como tal, a partir de la rebelión armada, que lo fueron degradando a la retórica del terrorismo. Empezar el diálogo en sí era el reconocimiento del conflicto político, social y armado, y no la amenaza terrorista como parte de lo que se había, de la narrativa que se había establecido. Era entonces poder generar unas condiciones políticas para reconocer a la insurgente como un actor político y en su proceso de tránsito a la institucionalidad como un sujeto político, no como un sujeto de intervención, sino como un sujeto político. En términos concretos, diríamos que de garantizar, de generar las condiciones de seguridad para los y las combatientes en su tránsito a asumir la constitucionalidad de la nación en un proceso que denominamos la reincorporación. La reincorporación como una figura en la que se establecía las condiciones para el reconocimiento como sujeto de derechos al combatiente, a la combatiente, y no como un sujeto de sometimiento. Es decir, además reconocer la condición humana del ciudadano en la rebeldía en el contexto del delito político. No era traer un sujeto que estaba enfrentado al Estado como a perdonarle o a someterlo, sino que era un sujeto que a partir de la negociación se reincorporaba o se reincorpora con unas funciones claras en el marco de un sujeto político de derecho. En esto teníamos que definir los horizontes económicos de esa población que empezaba ese tránsito o ese proceso de reincorporación a partir de implementar lo establecido en el Pacto de Paz. En nuestro caso, puntos concretos como la reforma rural integral, donde se establecía claramente cómo íbamos a integrarnos a resolver un problema histórico y causa fundamental del conflicto como la tierra. Para eso establecimos pues unas definiciones claras como los planes de desarrollo con un enfoque del territorio para poder integrar a la sociedad colombiana y legitimar los territorios y poder romper las barreras que estaban establecidas. De igual manera, aquí se necesitaba establecer o diríamos transformar pues, en política pública esos lineamientos del acuerdo de paz y dejar el horizonte claro
para poder concretar un sistema que integrara todos los aspectos de la reincorporación en política pública para que los gobiernos no entraran después a desconocer como compromisos de gobierno, sino como compromisos de la política pública de Estado. Diríamos eso en contra de la posición que venía asumiendo el gobierno, de la política que venía desarrollando el gobierno en el marco de la lucha contrainsurgente, de su estrategia contrainsurgente. Entonces se trataba de desmontar la visión del DDR como expresión de esa política contrainsurgente que se ha aplicado para desarticular o someter a los actores armados, pero sin generar cambios concretos en la sociedad colombiana y sobre todo en el territorio, y poder construir la paz con la participación de los territorios, que fue la apuesta. Entonces, para terminar, la reincorporación implicaba, es decir, la negociación de la reincorporación implicaba poder garantizar el reconocimiento del combatiente, de la combatiente, como un sujeto político que accedía a buscar la garantía de sus derechos en la construcción de sociedad y en el proceso de retejer o tejer nuevamente el tejido social afectado por el conflicto armado. Muy agradecido nuevamente por esta invitación y muchas gracias. Así le da la palabra a Victoria Sandino, por favor, la penúltima ponente. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Buenas tardes a quienes están allá conectados desde París. Agradezco a Sciences por la invitación y además por permitir transmitir nuestra experiencia como negociadores y negociadoras de paz. Mi nombre efectivamente es Victoria Sandino, soy senadora del Acuerdo de Paz, o sea, senadora de la República, producto del acuerdo. Además soy responsable nacional de Mujeres, Género y Diversidad en la Dirección Nacional del partido que surgió de la firma del acuerdo. Entré en el año de 1992 a la insurgencia, en donde, bueno, trabajé especialmente en comunicaciones y con las comunidades en las regiones donde operábamos, con las comunidades especialmente apoyando a las mujeres de las comunidades rurales de nuestro país. Participé en La Habana, Cuba, en la mesa de negociaciones de paz y coordiné la subcomisión de género que le dio el enfoque de género al acuerdo de paz. Frente a qué, creo que una inquietud podría ser, ¿por qué un enfoque de género en unas negociaciones de paz? ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunos elementos o algunos datos. Por ejemplo, de los 20 procesos de paz estudiados por Naciones Unidas en el marco de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, solamente, oigan esto, solamente el 9% de las delegaciones que participan en las negociaciones de paz en el mundo son mujeres. Y este número fundamentalmente es de las delegaciones estatales o de la parte oficial de estas negociaciones de paz. Y el 4% de los signatarios de acuerdos de paz son mujeres nada más. Y no se conoce hasta hoy, 2020, una sola mujer que haya sido jefa o que haya dirigido una negociación de paz. De ninguna de las partes, ni por parte de los grupos armados, de la insurgencia, y menos tampoco del Estado. Así que en la mesa de negociación, donde se toman estas decisiones críticas en la negociación y en la gobernanza, después de un conflicto, las mujeres no están representadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sabiendo que la mujer
o las mujeres representamos la mitad de la población en el mundo. Las FAREP, siendo guerrilla, contó con una amplia participación de las mujeres en el conflicto. Fuimos muchas las mujeres que nos vinculamos a la insurgencia. Así que a la firma del acuerdo de paz representábamos alrededor del 30%, y en La Habana, cuando la delegación que llegamos 30 personas a La Habana para desarrollar todo el proceso de diálogo, de las 30, 13 éramos mujeres. Así que de esta delegación, las mujeres que estábamos allí en La Habana, en el proceso de negociaciones, ocupando distintas actividades en la delegación, identificamos y reconocimos la afectación diferenciada que han tenido las mujeres y los derechos de las mujeres y la población diversa en el marco de la confrontación armada. Así que por eso nos propusimos ponernos a la cabeza de las mujeres que estábamos en la negociación. Hablo desde las mujeres insurgentes, para entrar en diálogo con las mujeres colombianas, para reconocer sus agendas, para conocer sus propuestas en el marco del acuerdo de paz y poder incorporar esas aspiraciones en el acuerdo. Eso era una cosa casi que imposible, porque hasta ese momento no se había logrado prácticamente en ningún acuerdo de paz en el mundo, y pues mucho menos en Colombia. Así que creamos la subcomisión de género que le dio el enfoque, lo que conocemos, que se le ha llamado el enfoque de género, que no ha sido otra cosa que incorporar los derechos de las mujeres a un acuerdo de paz en cada uno de los puntos, de manera transversal. El acuerdo nuestro tiene 6 puntos, empezando por el de la reforma rural integral, el de participación política, el de víctimas, por ejemplo. Todos estos puntos fueron incorporados de manera transversal, insisto, el enfoque, a tal punto que hemos identificado 143 medidas de género en todo el acuerdo final para brindar, bueno, herramientas para que las mujeres puedan ser reconocidas y reparadas a la vez, que alcancen mayores niveles de equidad social, económica y política. Ahora miremos actualmente cómo está la situación del enfoque de género, en qué va la implementación del enfoque de género en estos 4 años de la firma del acuerdo de paz. Lo primero que hay que identificar es que el Estado colombiano no ha tenido una comprensión integral de lo que significa la transversalización del enfoque de género en la política pública, y bueno, tampoco en las acciones institucionales ni en la adecuación de las instituciones para poder cumplir este enfoque. Lo que ha dado como resultado pues una implementación fragmentada, distorsionada y además insuficiente, como ha sido todo la implementación del acuerdo de paz. Segundo, la implementación del acuerdo final ha habido un proceso tendiente a la invisibilización de la población LGBTI. La inclusión de la población LGBTI en el acuerdo pues fue un paso muy importante. Hacerlo significó reconocer que estas personas sufrieron una afectación diferenciada y desproporcionada en el conflicto. Sin embargo, en Colombia no existe una normatividad que proteja a estas personas, y este importante paso también fue atacado por las fuerzas más reaccionarias del país, tergiversando lo que allí se había logrado, y al punto de hoy pues no ha sido, no se ha implementado mucho de esas medidas que estaban contempladas en el acuerdo. En tercer aspecto, yo creo que no obstante a la situación adversa que enfrenta la implementación integral del acuerdo, el acuerdo tenemos que mirarlo de manera integral. Aún así, con esas adversidades, esas dificultades,
en materia de seguridad, tal como ha venido ocurriendo con el asesinato de nuestros compañeros y compañeras, bueno, se ha logrado avanzar en algunos elementos de su implementación gracias a la insistencia y bueno, a la incidencia de las organizaciones de mujeres, de los y las excombatientes de FARC y de la sociedad civil en general, como lo menciona el último informe incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, publicado apenas ahorita el 26 de septiembre pasado. Nosotras, mujeres exguerrilleras, hemos llevado a cabo, bueno, varias iniciativas que buscan implementar el enfoque de género, todas ellas con ayuda de la cooperación internacional o por iniciativa propia de nuestras compañeras. Esa ayuda especialmente la hemos recibido de Noruega, de Suecia y del sistema de Naciones Unidas. Las mujeres trabajamos en los territorios, son muchas las compañeras que se han venido destacando como lideresas sociales y políticas y comunitarias allí en el territorio. Trabajamos también en prevención de violencias, que son muchas las violencias que padecen nuestras compañeras en el marco pues, de este proceso de reincorporación, desde la violencia intrafamiliar, física, psicológica, hasta la violencia política, la estigmatización. Así que hemos puesto en marcha una serie de iniciativas orientadas en implementar de manera integral el enfoque de género. Y bueno, eso es otra historia que podríamos discutir en un nuevo intercambio, en una nueva conferencia dedicada al trabajo inmenso en materia de implementación que hemos hecho las mujeres exguerrilleras en compañía de nuestros compañeros en los territorios. Muchas gracias, aquí dispuesta para el intercambio y las opiniones o preguntas que puedan tener al respecto. Muy amables. Entonces decía Cecil que gracias a Victoria Sandino y que ahora le da la palabra a Rodrigo Granda y antes pasaremos a las preguntas que por favor la gente que la puede escribir en el chat. Por favor. Sí, muy buenas tardes a todos los ilustres acompañantes en la tarde de hoy allá en Europa. Bueno, aparentemente puede ser una frase de cajón para comenzar, pero es necesaria siempre tenerla en cuenta. Clausewitz decía que la guerra es la continuidad de la política por otros medios y que la clave de esto era someter la capacidad de resistencia del enemigo. Entonces, si un conflicto se extiende en el tiempo y en el espacio indefinidamente, obviamente la tendencia es a que este conflicto se degrade. Y en el caso colombiano, pues no es la excepción. Se llevaba ya más de medio siglo de confrontación armada. Como lo decía Timo, el presidente Santos una vez asume la presidencia de la República, el 11 de octubre manda una carta al secretariado diciendo que él está de acuerdo con muchos de los planteamientos políticos de las FARC y que habían elementos ahí que se podrían para ver si había posibilidades de unos diálogos. Él lo que no compartía eran los métodos utilizados por nosotros como organización armada. A él se le responde esta carta. Él plantea que está dispuesto a mandar 5 plenipotenciarios a hablar con las FARC y que ni siquiera esos plenipotenciarios de él necesitaban consultarlo y que esperaba que las FARC hicieran lo mismo para tener unos diálogos discretos y secretos en el exterior. El secretariado de las FARC le responde que ese primer encuentro obligatoriamente debía ser en Colombia
el gobierno responde que no puede desmilitarizar ni un centímetro del territorio nacional y que no puede garantizar tampoco la seguridad de los integrantes de FARC que vayan a hacer el encuentro con el gobierno. Ante esa situación se le plantea que si el Estado no puede, las FARC pudieran garantizar un lugar en la selva donde pudiéramos hacer la primera reunión. Pero que es necesario también contar con el apoyo de Venezuela, que por ese momento estaba mandatada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Anteriormente nosotros habíamos tenido comunicación con él. Él había manifestado todo su interés por la paz de Colombia y que estaba dispuesto a darlo todo por esa paz. Incluso públicamente había llamado al camarada Manuel Marulanda Vélez a que conversaran sobre el tema de la paz y de la guerra para Colombia. Y aquí aprovecho para recordar que Francia, muchos de ustedes lo recuerdan absolutamente nítido, antes de la agresión a Marquetalia, fue contactada por ese secretariado, por Jacobo Arena, por el camarada Manuel Marulanda Vélez, Jean-Paul Sartre, estuvo Simona, estuvo pendiente de lo que ocurriera. Se planteaba que no se permitiera la agresión a Marquetalia. Estuvo Bruno Muel, cineasta francés, denunciando lo que se veía venir, y eso cayó en el vacío. Posteriormente, bien importante en los acercamientos, y que esto a veces se olvida. Por lo menos ustedes recuerdan que hubo un incidente con un avión en Manaos. Supuestamente allí el comandante Raúl Reyes entregaría a la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt de Vilipán, de canciller, y esto fue una jugada, si se quiere decir, una acción planificada por la misma CIA y con el beneplácito, digámoslo, del señor Uribe Vélez. Esto para significar que la comunidad internacional ha estado siempre atenta al conflicto colombiano. Y bien que no fueron los últimos 5, 7 u 8 años. Con nosotros encuentra el doctor Leiva, que ha sido un pionero de toda esta lucha por la paz de Colombia. Él desde el 82 y desde antes con sus artículos y su visión, pregonó la salida política dialogada y le ha apostado todo su capital político y su seguridad personal a trabajar por la paz de Colombia. Y estoy diciéndolo desde el año del 82. Pero para aterrizar ya sobre lo que la comunidad internacional puede hacer en un momento dado, se requieren unas condiciones mínimas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué en el año 82 la comunidad internacional no amparó tanto ese proceso inicial con Betancourt? O como en Venezuela, ni en Tlaxcala, y en las mismas conversaciones del Caguán, la comunidad internacional no tuvo como un papel tan destacado. Obviamente que el entorno internacional era totalmente diferente. Cuando nosotros salimos a La Habana, entonces estaba en Venezuela Chávez, Correa estaba en el Ecuador, Evo Morales estaba en Bolivia. Afortunadamente, el MAS vuelve ahí, el gobierno. Los Kirchner estaban en la Argentina. En Chile estaba el señor Piñera.
Pero fíjense que ahí y en Centroamérica estaba el farabundo Salvador y Ortega en Nicaragua. Y habían también gobiernos progresistas en el área del Caribe y desde luego el ejemplo de Cuba. Esta situación favorable en la región también tenía su expresión en Europa y dentro de los Estados Unidos, porque siempre se decía que sin la participación de los militares en la mesa de diálogo y sin la participación de los gringos, por lo menos que fueran, digamos, como aparte, como que no incidieran, lo mejor sería que tomaran partido por la parte de Colombia. Y así ellos se fueron involucrando. Primero pusieron lo que ellos llaman escuchas, alguna gente que iba a La Habana escuchaba lo que se comentaba en los corrillos, informaban a la embajada en Colombia y al Departamento de Estado, ¿sí? Y cuando las cosas fueron madurando, ellos mismos pidieron que se les permitiera por lo menos estar de cerca a los diálogos de La Habana. Así en estas condiciones ellos ya mandan al señor Bernie Aronson, un hombre que había estado también en El Salvador y cuya carrera diplomática era vista con buenos ojos a nivel, digamos, del continente. Más tarde, entonces, va el señor Kerry también y se involucra de serio en la cuestión de aportar lo mejor del gobierno de Obama hacia la salida, digamos, dialogada. Pero no solamente esto, todos los países de América Latina, la Unión Europea, el Vaticano, el Papa nos animaba permanentemente. Y hay algunas cartas que nosotros enviamos al Vaticano. El Consejo Mundial de Iglesias, el Parlamento Europeo y desde por allá, desde la India, incluso digamos, la personalidad más atrayente ahí, una de las 5 personalidades, el Chiri Changar, que ha estado en Naciones Unidas en misiones de paz por el mundo, también se hizo presente en Cuba para animarnos a nosotros. Lo otro que se ve ahí es que, por ejemplo, en el derecho internacional humanitario a los países garantes o facilitadores se les dan algunos papeles ya como un manual. En el caso nuestro, tanto el gobierno como nosotros proponíamos que dejáramos eso por aparte y entre nosotros acordáramos qué papel y hasta dónde podían jugar ese papel. Que para eso entonces tendría que tenerse una gran objetividad, no parcializarse a ninguno de los actores en la mesa de conversaciones, que tuvieran una actitud propositiva y que realmente ayudaran cuando las dificultades se presentaran. Eso todo era, digamos, y quiero que se me entienda de una buena forma, era como peleado para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, nosotros propusimos que Cuba fuera la sede de los diálogos. El gobierno colombiano por ninguna circunstancia al inicio quería. Ellos propusieron al gobierno colombiano que fuera el Brasil o en su defecto que fuera Suecia o México. Nosotros propusimos entonces que fuera Venezuela o que fuera Ecuador. No, peor para el gobierno colombiano. Eso para ellos en ese momento era como un insulto. Entonces veí que para poder llegar a un acuerdo que era demostrar nosotros que corríamos peligro porque el mismo gobierno había dicho que no podía negociar sino bajo fuego y que no habría ninguna cuestión de cese a los hostigamientos,
a los bombardeos, a nada, ni se levantarían las órdenes de captura. Entonces era una situación demasiado, digamos, apremiante. Y lo otro, que por lo menos, digamos, en cuanto a algunas actividades de organismos internacionales, nosotros teníamos profunda desconfianza creada a partir de hechos. Por ejemplo, con la Cruz Roja Internacional se había tenido, con el Comité Internacional, problemas en las áreas de las FARC. Estaba el caso de la operación del rescate de doña Ingrid Betancourt, donde fue utilizadas aeronaves de la Cruz Roja y la Cruz Roja no condenó con la fuerza suficiente ese hecho que es considerado de perfidia en cualquier parte del mundo. Igualmente, digamos, sobre Naciones Unidas. Nosotros teníamos muchas prevenciones y por eso Carlos Antonio decía, no solamente era ganar confianza entre las partes en La Habana, es decir, el gobierno y las FARC, sino entre las FARC y otros terceros que después juegan un papel determinante. Porque ¿cómo movernos nosotros de la selva con los operativos militares más espectaculares que se hayan visto, con todo el poderío del enemigo, y entrar a la profundidad de la selva a traer a un comandante como Mauricio Jaramillo, que había que traerlo a La Habana? ¿Por dónde? Entonces, fíjense ustedes que eso va creando, digamos, unos problemas muy interesantes y que pueden resolverse prácticamente. Entonces, pero todo eso fue en medio de varias reuniones que logramos por lo menos ya sentarnos en La Habana. En La Habana el gobierno colombiano realmente no iba a abrir ninguna mesa de diálogo. Ellos mismos, el señor Santos, a través de su hermano Enrique, llegan diciéndonos, ustedes están derrotados política y militarmente. El gobierno de mi hermano, dice el señor Enrique, lo que viene es a traerles una tabla de salvación. Ustedes entregan las armas, pagan unos días de cárcel y luego se reinsertan a la vida política en Colombia. Ellos habían ganado la guerra virtual. No conocían exactamente cómo estaban las FARC en ese momento, que si bien era cierto, nos habían dado algunos golpes contundentes, ya las FARC había equilibrado las fuerzas y de la sorpresa táctica había pasado nuevamente a recuperar la iniciativa militar. Por eso ahí se creaba ese empate en la guerra. Ni ellos podían derrotar militarmente a la guerrilla y la guerrilla no podía derrotar militarmente en el corto plazo al ejército colombiano. Por eso se impone el diálogo. Y ahí viene otro acontecimiento que es importante. Nosotros propusimos como país garante a Cuba. Eso era una herejía para el gobierno colombiano y como ceder mucho terreno frente a la comunidad internacional. Para eso, entonces ellos propusieron al reino de Noruega. Nosotros no objetamos en ningún momento a Noruega y ellos respetaron la decisión nuestra. Nosotros propusimos como país acompañante a Venezuela y el gobierno entonces propone a Chile, el Chile de Piñera en esos momentos, para hacer como un balance entre, digamos, que pudiera equilibrar la balanza. Pero hay que decir que los países garantes y los países acompañantes, con sus delegados, porque hubo allá delegados de primer orden. Chile por lo menos mandó a Luis Mayra y al señor Raúl, un general retirado, que jugaron un papel determinante. Cuba puso lo mejor de su equipo de relaciones exteriores, diplomáticos de primera talla, que todavía están en funciones y aportaron mucho. Lo mismo hizo
lo mismo hizo el Reino de Noruega, que sigue teniendo incluso un peso fundamental en crear nuevos cargos aquí para darle peso específico a su embajada frente a los diálogos y la implementación en Colombia. Entonces, esta situación uno ve que realmente con el transcurso del tiempo, con lo que se discutía en La Habana, fuimos ganando también frente a la comunidad internacional esa interlocución y esa confianza que llega después a que nosotros mismos pidamos una misión de carácter político de Naciones Unidas que garantice la verificación en el país. El gobierno estuvo de acuerdo, a veces puso problema inicialmente, no quería que lo verificaran y que esa misión de Naciones Unidas estuviera aquí en Colombia. Creo que todos los gobiernos del mundo son un poco reacios a que alguien verifique lo que está haciendo. Lo importante es que en la primera fase, como lo decía Carlos Antonio, Naciones Unidas verificó el cese al fuego, la dejación de las armas y la entrada de la tropa guerrillera a los espacios territoriales. Ese fue el compromiso inicial y nosotros lo cumplimos al pie de la letra. Ahora, el apoyo internacional, la verificación internacional, que además está reglamentada. Nosotros tenemos ahí los notables que son Felipe González, el presidente Felipe González y el presidente Pepe Mujica. El gobierno no ha permitido, este último gobierno, que ambas personalidades contribuyan con mucho mayor fuerza en la implementación del acuerdo, en las recomendaciones que pueden dar, incluyendo que hay un apoyo o mesa técnica que tiene que asistirlos y dar informes permanentemente. Para nosotros ha sido determinante este apoyo internacional. Ahora en la implementación se ha conformado el grupo de donantes. Hay varias embajadas que fuera de lo que aportan económicamente tienen sus proyectos y están, digamos, monitoreando sobre todo la cuestión de los asesinatos, el desplazamiento y las amenazas. Al día de hoy nosotros contamos con 234 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados. Y se comienza a sentir la voz internacional que ya cuestiona al gobierno que es hora de parar esa matanza, porque si bien es cierto, hay actores de todo orden en esto, el gobierno tiene la mayor responsabilidad por acción o por omisión. En ese sentido también hacemos un llamado muy respetuoso a que ustedes nos ayuden en los sitios donde se muevan, mirando que este problema de la seguridad de los antiguos guerrilleros es fundamental para poder hacer la implementación en Colombia y también para que se mire en otras partes del mundo donde hay conflictos que realmente puede haber una transición sin la cuota de sangre que se está pagando en Colombia. En Irlanda del Norte, en Sudáfrica, en Guatemala, en El Salvador, en Asia, se han arreglado conflictos sin que en el post-conflicto resulte tan doloroso como aquí en Colombia. Y esas experiencias nosotros las tuvimos también en La Habana. Allá llegaron los irlandeses, llegaron la gente del Congreso Nacional Africano, los salvadoreños, los guatemaltecos, todo quien tenía algún conflicto sobre la tierra y podía aportarnos, nosotros recibimos con humildad esas experiencias y tratamos de conjugarlas en el Acuerdo de La Habana. Ahora, este Acuerdo de La Habana, que muchos han dicho no es perfecto y es real, no es perfecto, y expresa exactamente una correlación de fuerzas del momento, sí es un acuerdo supremamente, digamos, ambicioso y punto de referencia, que más allá
de la situación y de la coyuntura inmediata, sí perfila hacia futuro las posibilidades de unos cambios democráticos en Colombia y que puede servir, por la experiencia tan dolorosa que nosotros hemos tenido, de que en muchas partes se puedan arreglar conflictos, y en eso los guerrilleros de las FARC, los antiguos guerrilleros, nos sentimos orgullosos de haber aportado lo que decía el doctor Leiva ahora sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no se había visto en ningún otro conflicto. La forma como acá se trata de perfilar. Y lo de género, de lo que nos habló Victoria, pues eso fue una maravilla, porque todo el acuerdo está transversalizado y en la situación del arreglo en cuanto a un punto que ahí aparece como forzado, que es la sustitución de cultivos de llamados de uso ilícito. Pues eso es más, y el gobierno se vio abocado a eso por la presión de los gringos. Y nosotros expusimos ahí en La Habana un documento que había preparado el comandante Manuel Marulanda Vélez. Se lo entregamos al gobierno colombiano y sobre eso salió la construcción que ahora está en marcha, desafortunadamente sin que el gobierno le ponga todo el esfuerzo económico, como es la sustitución en el territorio colombiano, y donde los campesinos están esperando que se les cumpla la promesa. Creo que me he extendido un poco en la apreciación, pero era necesario, y como decía Victoria, yo creo que este puede ser un primer encuentro para futuros encuentros con ustedes, y ahora pasamos a ver qué preguntas quieren que por lo menos asumamos. Gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Si está bien con ustedes, propusimos tomar dos preguntas a la vez. Entonces, dos o tres. La primera pregunta era de Alexandra Krasteva, que quería saber si podían comentar sobre las disidencias de las FARC, entre comillas, ya que ellas mismas no quieren que les llamen así, y que si esas disidencias son una señal de un fracaso del proceso de paz. Una segunda pregunta sería de Laura Ríos, que quisiera conocer sus comentarios sobre el papel de la Corte Penal Internacional hoy en Colombia en relación al trabajo de la JEP, y si lo ven como un factor suplementario que le agrega algo necesario para que se haga justicia, o algo que puede entorpecer el proceso hacia la justicia. Entonces, no sé si quieren que tomemos una tercera pregunta o primero contestar esas dos. Bueno, entonces yo hago una tercera si quieren y luego les dejo contestar. Que la tercera es también de Alexandra Krasteva, que pregunta en qué momento integraron los insumos de la sociedad civil y cómo se aseguraron que el proceso sea participativo desde el inicio. Ya les dejo contestar en el orden que quieran, obviamente. Pido la palabra. Yo voy a abordar dos temas. Primero, sobre las llamadas disidencias. Esto consideramos que es parte de, o el resultado de o la falta de compromiso serio al iniciar la implementación del acuerdo, y sumado a la misma campaña que desarrollaron los sectores que se opusieron al acuerdo. Eso generó pues que un grupo de integrantes de FARC-EP asumieran esta decisión de regresar a las armas.
En concreto, aquí lo que se podía concluir era, pues, temores, miedos a que el incumplimiento de los gobiernos se extendiera a generar las condiciones que de alguna manera hoy estamos enfrentando, que es la de la persecución, la estigmatización y la muerte, el asesinato. Son 234 firmantes del acuerdo asesinados. Esa es, diríamos, como lo que podríamos evaluar como parte de las razones que estallan a partir de un proceso que se le instala a Jesús Santrich, que de alguna manera, pues, en términos legales lo ganamos. Santrich tuvo que ser puesto en libertad, pero ya un sector, diríamos, o un sector no, concretamente un firmante de la paz, había tomado la decisión de regresar a las armas, y eso a Santrich, pero antes habían otros liderazgos que no habían querido, por temor, bajo la argumentación de que no nos iban a cumplir, toman la decisión de regresar a las armas. Ese es un proceso que en la realidad colombiana no le vemos futuro. Sin embargo, pues en la construcción de paz hemos venido sosteniendo, y como establece el acuerdo, que aquí lo central, lo fundamental para resolver esos conflictos es el diálogo. No hay otra fórmula que buscar el diálogo, incluyendo a sectores o bandas sucesoras del paramilitarismo, que no son, por supuesto, unos proyectos políticos, pero no hay otra forma de poder desarticular y transformar esos territorios si no es a través del diálogo. El otro punto, yo voy a dejarle el tema de la Corte Penal Internacional al doctor Álvaro Leiva. Él ha hecho algunas gestiones más directas con este escenario de justicia. Entonces tomo el de cómo se integraron los insumos de la sociedad civil para asegurar el proceso, para asegurar que el proceso fuese participativo. En la mesa se tuvo una comunicación permanente con la sociedad civil a partir de los medios electrónicos, pero también se establecieron unas mesas para escuchar a las víctimas, a las mujeres en la construcción de los enfoques, a la juventud, a las poblaciones étnicas. Es decir, la mesa fue también de manera paralela un proceso de discusión con representación de la sociedad colombiana, lo que posibilitó recoger las iniciativas, y a partir de esas iniciativas de la sociedad colombiana se iban incluyendo en la construcción del acuerdo. Dejaría ahí, no sé si el doctor Leiva de una vez toma lo de corte y demás.
Gracias. Si me permite un poquito sobre lo de la sociedad civil. Adelante. Mire, muy sencillo. Por cada punto de los 6 que nos nombraba ahora la compañera Victoria, se hicieron foros regionales en las principales ciudades de Colombia. Invitado, digamos, todas las organizaciones en el punto agrario, incluyendo que se invitaban a los gremios económicos, tenedores de tierras o que estuvieran en la agroindustria. Y ahí se sacaban unas conclusiones que después se revertían a La Habana. Nosotros abrimos una página donde llegaban también propuestas de las más remotas lugares del país. Y llegaban también cartas, fuera de los encuentros que nos habla Pastor. Teníamos un grupo que recogía todo eso porque habíamos quedado que las partes, tanto el gobierno como nosotros, deberían trabajar en esa dirección. Pero el gobierno colombiano se obstinó en que eso no tenía tanta importancia para reflejar en el acuerdo. Por eso ustedes ven que cada uno de los puntos de La Habana, previamente nosotros sacamos 100 propuestas mínimas sobre cada uno de los temas. Es decir, nosotros no tuvimos que inventarnos nada en La Habana. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, recolectar, sistematizar y organizar lo que presentaban las comunidades al interior del país. Entonces, es más, nosotros desde el comienzo planteamos que se hiciera prácticamente una peregrinación del movimiento social hacia La Habana y encontramos la resistencia permanente del gobierno colombiano. Gente que iba para La Habana, vía Panamá, era detenida en el aeropuerto Tocumen. Se iban a ingresar por el Ecuador o por Costa Rica igualmente. Entonces los servicios de inteligencia colombianos, en alianzas con sus semejantes de los otros países, estigmatizaban a quien fuera a La Habana, desaprovechando semejante oportunidad para enriquecer, digamos, estas propuestas de La Habana. Más o menos pensábamos nosotros, como se hizo en Francia con los papeles de valía cuando la Revolución Francesa. Eran 3 preguntas sobre las disidencias, una sobre el papel de la Corte Penal Internacional y la tercera sobre los insumos de la sociedad civil. Si quieres, yo contesto la de la Corte Penal Internacional. Sí, Lo haría de esta manera. Recordemos que el Estatuto de Roma es una fórmula complementaria a las jurisdicciones internas de cada país que hayan suscrito el Estatuto de Roma. La complementariedad significa que ahí ya no se accede a la Corte fácilmente. Teniendo en cuenta, estoy hablando de un tema que presumo que es conocido de todos los que están participando, teniendo en cuenta que se trata de una jurisdicción penal individual, no es para los estados, es para las personas, la jurisdicción mundial que antes no existía, para las personas en materias muy concretas, que son violaciones al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad. Son 4 tipos penales, que estos son los que más nos interesan a nosotros naturalmente, pero teniendo en cuenta, eso sí, que si bien la Corte Penal Internacional no puede intervenir sin que medien ciertas etapas, sí tiene la capacidad de establecer lo que se llama el examen preliminar, que es una especie de vigilancia a la que llega la Corte después de observaciones y peticiones, en el sentido de que es mejor, por decirlo de alguna forma,
estar pendiente y ponerle el ojo a aquellos países sobre los cuales se sospecha que ha habido crímenes de lesa humanidad, que son varios. En este momento, exámenes preliminares de la Corte, hay 10 países bajo ese examen preliminar. Uno de ellos es Colombia, desde el 2004. Hay otros como Afganistán y la Costa de Marfil, Guinea, la República de Corea. Pero Colombia está en esa lista, que no es una lista de triunfos propiamente. Hubo un movimiento bajo esta administración, la actual administración colombiana del presidente Duque, que estuvo dirigido a desvincular a la Corte de un examen preliminar, como que diera por terminado ya su examen preliminar, pero frente a los acontecimientos, la Corte resolvió abstenerse de tomar esa decisión en el sentido de no seguir teniendo a Colombia bajo examen preliminar. Entonces, a propósito del proceso de paz, yo me tomé la libertad, en vista de que fui uno de los 6 llamados juristas que diseñó la Jurisdicción Especial para la Paz, y que tuvo participación directa o indirecta en todo esto del proceso de paz. Me tomé la libertad, tal como se había depositado el acuerdo de paz en el Consejo de Seguridad, lo deposité por haber sido uno de los, repito, de los arquitectos de la jurisdicción, directamente en compañía de un abogado español, Enrique Santiago. Yo lo invité y estuvimos en la Corte Penal Internacional, hemos estado 2 veces, presentando la primera vez todo lo acordado para que la Corte Penal Internacional tuviera la visión completa del texto de los acuerdos. Porque se creó una jurisdicción especial y se pretendió y finalmente se logró que se aprobara en Colombia, porque es obvio que el Estado colombiano no podía hacer ninguno de sus tribunales a nivel de jurisdicción interna propia del Estado, la que fuera juez y parte, porque el Estado obviamente había sido parte del conflicto. Entonces hay un primer triunfo que es la desvinculación de la Jurisdicción Especial para la Paz de la jurisdicción interna. Por eso es que yo les relataba a ustedes cómo, con el respaldo de Naciones Unidas, la JEP, como se llama, Jurisdicción Especial para la Paz, es única en tanto que se parece más bien a esas cortes que la misma Naciones Unidas ha aceptado. Pero en el entendido de que las cosas no se agotan allí en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha habido unos militares que están renuentes a reconocer sus crímenes de guerra y naturalmente pueden pasar a la jurisdicción ordinaria, pueden terminar en la jurisdicción ordinaria, jurisdicción que es benévola con las Fuerzas Armadas. Ahí se pasa a la jurisdicción de un Estado que es responsable. El incumplimiento de la atención de la jurisdicción ordinaria al caso de estos militares podría poner en funcionamiento la complementariedad, que es el principio de la Corte Penal Internacional. Y naturalmente la Corte, teniendo en cuenta esto, sujeto a las visitas que hace la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Colombia, más unos denuncios, podría entrar ahí sí a juzgar directamente, en este caso que les estoy mencionando, de algunos militares, a efectos de aplicar las sentencias correspondientes. Entonces la complementariedad lleva a que la Corte desde el comienzo, la Corte Penal Internacional no pueda actuar. Pero el examen preliminar, que es muy importante y sobre el cual yo me referí ante la Corte en la segunda visita,
eventualmente puede darle salidas a normas que fueron establecidas en el mismo Acuerdo de La Habana y que realmente pues no encajan perfectamente dentro de las normas del Estatuto de Roma. Y me quiero referir concretamente a lo que señala el artículo 27 como ejemplo. El artículo 27 del Estatuto de Roma, que es muy significativo para lo que está aconteciendo en Colombia. El artículo 27, aquí lo tengo, lo busqué precisamente a raíz de la pregunta que se presentó, se denomina improcedencia del cargo oficial. Y dice, el presente estatuto será aplicable por igual perdón, a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso le eximirá la responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Las inmunidades de las normas de procedimientos especiales que conlleven el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno o al derecho internacional no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Y a propósito de esto, quiero poner como ejemplo el hecho de que después de haber concluido los 6 que armamos la Jurisdicción Especial para la Paz, hubo un problema en La Habana cuando el negociador del gobierno recibe el texto, lo firma la parte de las FARC y el gobierno dice en desarrollo. O sea que se tomó un tiempo para introducir algo que precisamente evitaría este artículo 27, porque en el texto que finalmente llega a Colombia se mantiene que hay un tratamiento especial para los jefes de Estado. En caso de que se pueda comprobar que han incurrido en delitos de guerra y delitos de lesa humanidad contra el derecho internacional humanitario, perfectamente pueden terminar en manos de la Corte Penal Internacional. Entonces, esa es una presencia, la de la Corte, que es de la mayor importancia, porque como institución que hace un examen preliminar desde el 2004, hay que invitarla para que siga estando presente. Esta es una forma un poco didáctica de explicar o de responder a la pregunta de cuál es el papel de la Corte Penal Internacional en el caso colombiano. Y naturalmente, los que estamos comprometidos con el éxito del proceso, haremos todo lo posible para que siga vigente la presencia de la Corte Penal Internacional a través de sus fiscales y a propósito de eso que se llama el examen preliminar, que es estar atento a lo que pueda suceder. Gracias. Muchas gracias. No sé si otro ponente quiera agregar algo. Sí, señora Sandino. Muchas gracias. De manera muy breve quisiera abordar rápidamente otras inquietudes que han planteado allí en el chat, pero antes señalar que la participación de las personas de la sociedad colombiana en la mesa de negociaciones fue muy importante, tanto por lo expresado por los compañeros como las distintas audiencias que realizamos allá en La Habana, audiencias en materia de, con las víctimas, por ejemplo, las víctimas del conflicto, estuvieron presentes 60 víctimas, representantes de las víctimas de Colombia en la mesa y pudimos tener un compromiso real con ellas. Tuvimos 4 audiencias para el enfoque de género, cada uno de los puntos y en el tema de víctima especialmente. Entonces, esto fue muy importante, ese diálogo permanente, a pesar de que no se hacía de manera en la mesa permanentemente, pero sí de manera constante en comisiones permanentes de diálogo
con la sociedad civil y con el movimiento social en Colombia. Otro aspecto importante, de las preguntas, yo estoy de acuerdo con lo que ha expresado el doctor Leiva, pues frente al tema del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay otra inquietud frente a que si hay mujeres que son líderes sociales. Yo creo que se refiere a mujeres exguerrilleras. Sí, efectivamente, nuestras compañeras que están en los territorios, especialmente en los espacios territoriales, como se le llaman a las comunidades, que se constituyeron posterior pues, a la firma del acuerdo. En este momento que se encuentran en el territorio, hay varias, pues muchas de nuestras compañeras son lideresas, están en la comunidad como directivas de las juntas de acción comunal, que es el espacio territorial de organización de las comunidades, pero también al frente o en las directivas de las cooperativas. Muchas de nuestras compañeras han creado comités y organizaciones de mujeres, asociaciones, y ahí interactuamos con el movimiento de mujeres a nivel territorial y a nivel nacional. Otra de las preguntas, y terminó con ella, preguntan que por qué se decidió un plebiscito, ¿no? Llegaron a pensar en otros medios diferentes a por supuesto. Primero aclaremos que las FARC no fuimos quienes propusimos el plebiscito. Por el contrario, no estuvimos de acuerdo en que se realizara el plebiscito. Consideramos que la manera de refrendar el acuerdo era con las firmas de las partes, tal como lo hicimos, pero el gobierno insistió en realizar este plebiscito. Además, debía pasar por la Corte Constitucional, por el Congreso de la República, y para nosotros ese era más que suficiente el tema del plebiscito, de la refrendación del acuerdo. Pero insisto, el gobierno fue el que determinó realizar el famoso plebiscito y pues ya los resultados. Finalmente, aquí preguntan qué futuro político cree que tiene el partido de las FARC, qué perspectiva tienen para las próximas elecciones, considerando la polarización de la población hoy en día. Efectivamente, nuestra apuesta política sigue siendo la misma, ¿no? Luchar por la paz de Colombia, por las transformaciones sociales que originaron este conflicto y que es necesario pues pasar la página en primera medida de la guerra, de la violencia, superar esas condiciones y poder construir un país distinto. Allí estamos apostando en el ejercicio político, por supuesto, en las elecciones, hemos exigido, pues porque es parte del acuerdo, la necesidad de una reforma política real que posibilite la participación no solamente nuestra, sino de muchos sectores alternativos que quieren y necesitan para la democracia de Colombia estar en el ejercicio público, estar en las instancias de toma de decisiones. Pues esa es nuestra apuesta. También estamos apostando a que se constituya un gobierno alternativo, un gobierno de transición que le apueste a la paz y que cumpla con el acuerdo tal como lo pactamos en La Habana. Esa es nuestra apuesta, eso sería en un gran movimiento o en una gran convergencia nacional. Esperamos que se pueda concretar con los sectores, repito, alternativos, democráticos, pro paz en nuestro país para superar estas condiciones pues, de crisis que tenemos en el acuerdo. Eso quería compartir con ustedes y muchísimas gracias. La señora Laura Ríos me hace una pregunta sobre si no fue muy determinante el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja en los diálogos. Sería injusto,
no reconocer ese papel. Ellos lo jugaron. Estoy diciendo de la llegada nuestra a La Habana. Veníamos con el problema de la operación Jaque. Hicimos una reunión, los delegados de la Cruz Roja Internacional llegaron directamente de Suiza para aclarar situaciones. Ellos reconocieron que había sido un error no haber hecho un pronunciamiento más contundente al respecto. E incluso eso le había costado políticamente la merma de la credibilidad en África y en muchos países de América Latina, ¿sí? Y se comprometieron a trabajar conjuntamente con nosotros y con el gobierno. Y hay que decir que a estas alturas de la vida, solamente reconocimiento y gratitud hemos tenido para la Cruz Roja Internacional. En estos momentos ellos están haciendo cambio de representante en Colombia y bienvenido todo ese trabajo tan importante que están desarrollando y que desarrollaron durante los diálogos de La Habana. Es decir, de eso no les quepa la menor duda, que se portaron con un profesionalismo excepcional y con mucha diligencia frente a cualquier requerimiento. Los primeros trabajos sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas se hicieron con ellos durante el periodo que estuvieron en La Habana y se sigue trabajando en ese aspecto y están cumpliendo con mucho rigor y mucho profesionalismo y mucha dedicación a este trabajo. Muchas gracias a todos y todas. Quedan unas preguntas todavía, sin embargo, Cecil me informa que lastimosamente vamos a tener que concluir este encuentro porque, como lo saben, hay toque de queda en Francia, en París por lo menos, así que tienen que devolverse para sus domicilios y además gravemente se da el funeral de los dos miembros del partido FARC que fueron asesinados recientemente. Antes de dejarle la palabra a Rodrigo Londoño, si tiene algunas palabras para cerrar esta sesión, expresarles nuestras excusas por los problemas técnicos y su paciencia y sobre todo nuestro profundo agradecimiento por su presencia y su disponibilidad. Y creo que podemos hablar en nombre de todos para decir que fue muy útil y enriquecedor este intercambio. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a Cienciaspo, a todos ustedes. Los problemas técnicos ya estamos un poco acostumbrados, ahí vamos aprendiendo entre todos. Agradecemos la inquietud, nos sentimos acompañados, estamos en un momento, atravesando un momento difícil y complejo, y todo esto nos da ánimo y entusiasmo saber que es del interés del mundo lo que los colombianos estamos haciendo para reconciliarnos y construir nuestra patria en paz. Muchas gracias y aquí estamos disponibles para cualquier otro momento. Ay, felicitaciones a Cecilia por todo el trabajo que realizó. Sí, eso sí, hay un reconocimiento a Cecilia. Un aplauso. Muchas gracias, Cecilia. Yo le doy mi aplauso y además el reconocimiento. Muchas gracias, Cecilia. Y a todos los participantes igualmente. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Cecilia, muchas gracias por todo este esfuerzo. Vos sí puedes conectarnos a todos. Y a todos los compañeros y compañeras. Muy agradecido. Feliz tarde.